con muchas novedades obviamente de la política, con la previa del partido de la selección argentina mañana, el cierre del grupo para Argentina, con la clasificación ya asegurada, con el primer puesto también asegurado, y por supuesto con un mundial que no para de darnos sorpresas todos los días. Es rompe pro de este mundial realmente. Ayer vimos resultados realmente muy llamativos, el triunfo de Ecuador ante Alemania, que obviamente generó una alegría muy grande en América Latina, y obviamente estaba totalmente fuera de los planes un Ecuador que no había jugado bien en todo el mundial. Por supuesto, en el panorama internacional, el foco central tiene que ver con Venezuela, con lo que ha ocurrido la tragedia, estos 2 terremotos seguidos por una cantidad de réplicas innumerables que tuvieron en vilo a todo el pueblo venezolano, sobre todo en Caracas, en la zona de La Guaira, a media hora del centro de Caracas, donde se vivió una verdadera tragedia con centenares de edificios que colapsaron, con un reporte por el momento de 235 muertos oficialmente, pero que esa cifra seguramente se va a incrementar en las próximas horas porque la cantidad de desaparecidos difiere mucho con el número oficial. Acá también se vuelve a poner en discusión las cifras oficiales que dan, en este caso, lo que quedó del régimen de Maduro, que es la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y los números que reportan venezolanos en todas partes del mundo, obviamente con vínculos en Caracas. Hay muchos venezolanos que siguen buscando a sus familiares desde el exterior, pero en Caracas mismo también estas cifras están confirmadas por quienes van reportando que no saben nada de sus familiares. Ayer se vio una jornada muy dramática, de mucho dolor, de mucha incertidumbre, de mucha tensión, porque mientras se realizaban las tareas de remoción de escombros, de búsqueda de personas, se seguía temblando, el centro de Caracas seguía temblando literalmente, con réplicas menores, por supuesto, no de la magnitud de los 7 puntos de los 7 grados en la escala de Richter que fueron los terremotos que generaron toda esta catástrofe, pero sí réplicas de 4 o 5 puntos que, obviamente ponen en duda todo lo que se hace, y genera mucha incertidumbre porque, lo peor ante una catástrofe es que se agrave esa catástrofe con un nuevo movimiento telúrico. Chocaron 2 placas, una cuestión que según los más memoriosos en Venezuela hablan de comparable tal vez con lo que pasó en el 60, pero incluso superior en algunos casos. Por lo tanto, vamos a estar hablando con Gonza, vamos a tratar de contactar en Venezuela, sobre todo para ver qué está pasando ahora. Esta hora son 2 horas menos, 4 de la mañana. Insisto, ayer se vivió una jornada muy dramática, y la verdad que nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano, sobre todo con los que están aquí en Argentina, nos escuchan, se fueron informando a través de Rivadavia, muchos venezolanos contando sus historias, gente que se vino hace 10, 15 años producto de la catástrofe humanitaria que generó un régimen socialista, comunista, una dictadura como la de Maduro y la de Chávez. Buscando a sus familiares, y en medio de toda este dolor, esta tragedia, nuevos movimientos tectónicos. Por supuesto, los diarios, título central de los diarios, más de 40.000 desaparecidos, dice Clarín. La Nación habla de 188 muertos, claro, tal vez el cierre de La Nación fue un poquito más temprano, la cifra se actualizó pasadas las 9 de la noche, eran 235 ya los confirmados. Está muy lejos de la cifra que habla Estados Unidos desde el día de ayer, que hablaba entre 10.000 y 100.000 muertos. Lo que sucede es que acá todavía no se ha dimensionado lo que hay debajo de los escombros de los 200 edificios. Por lo tanto, la cifra, lamentablemente, y no es porque uno la desee, por supuesto que no, va camino a aumentar drásticamente cuando se muevan esos escombros, cuando se pueda hacerlo. ¿Y por qué todavía, me dirás, no se hizo? Hay caminos, hay rutas que conducen a esa zona, la zona de La Guaira, que están realmente
rotas, pero no rotas con un pozo, sino agrietadas y no se puede avanzar. Por lo tanto, el acceso también es muy dificultoso y entendamos que Venezuela es un país que en los últimos 20 años ha sufrido una pérdida de infraestructura muy importante, una baja inversión en infraestructura, también en recursos sanitarios. Por eso también hay ayuda de, no solamente Estados Unidos, la Unión Europea, de todos los países, mismo de Argentina, que ha puesto a disposición recursos y logística, sobre todo, que es lo que está faltando en Venezuela por estos momentos. Título central también de que no tiene que ver con lo internacional, sino ya más con lo local, es obviamente la decisión de la Corte Suprema que dejó firme el financiamiento universitario, un triunfo para las universidades, para los sectores estudiantiles contra el gobierno nacional después de una larga batalla. Recuerden, esto arrancó con el gobierno en minoría, se aprobó una ley, esa ley fue vetada por Milei. Sectores de universidades también asociados con la política y impulsaron insistir con esa ley, ganaron la batalla legislativa, comenzó un periplo, un camino judicial que se prolongó, a mi modo de ver, mucho más de lo que debiera haberse prolongado, porque esto por sí o por no tendría que haber tenido una definición mucho más rápida. En algún momento la política y la justicia van a tener que ponerse de acuerdo en que hay temas que tienen que tener, cuando son de interés general, cuando son de un interés masivo, me parece que tienen que tener una resolución rápida, cuestión de que no pase el tiempo sin aplicar estas leyes. Hoy el gobierno tiene la forma de derogar esta ley, por eso tal vez los sectores universitarios negociaron ahora con el gobierno, pero en el mientras tanto se perdió obviamente la aplicación de un fallo que, te guste más, te guste menos, podrás coincidir con el espíritu que planteaba el gobierno, que era para desfinanciar, o el espíritu que era para poner palos en la rueda. Yo la verdad que no creo que había un reclamo legítimo y genuino. Después obviamente la política siempre mete la cola, pero eso a favor y eso en contra, generalmente. A favor del gobierno y en contra de los gobiernos. Esto ha sucedido siempre, con lo cual ese es el juego de la política. Me parece que el reclamo fue por demás genuino, que tenía obviamente cuestiones para revisarse en materia universitaria, por supuesto que sí. Que tienen los sectores universitarios cuestiones para revisarse, por supuesto que sí. La falta de publicación online de los gastos de la rendición de cuentas, la verdad que es una vergüenza. Eso tanto la UBA como las universidades tendrían que, ahora que tienen un fallo de la Corte que les dio la razón, que se garantizaron los fondos, tomar la decisión de transparentarlo, porque van a generar, ¿saben qué?, mucho más apoyo del que han tenido hasta el momento. Eso los va a rodear de un apoyo que va a ser muy difícil que el día de mañana cualquier gobierno, incluso gobiernos que les guste más en términos ideológicos a quienes están en las universidades, se quieran meter con el financiamiento universitario. Durante la gestión anterior de Alberto Fernández hubo una quita, hubo una merma, y ahí tal vez los universitarios no tuvieron tanto poder de fuego, porque ideológicamente el gobierno que estaba en el poder era más cercano al perfil ideológico del estudiantil, de los estudiantes, y obviamente no pudieron negociar de la manera que tendrían que haber negociado, tal vez como sí hicieron con este gobierno. Por eso esto como enseñanza le deja al gobierno no dar batallas que están destinadas a ser perdidas, y a los sectores universitarios la enseñanza de que justamente si rodean de mayor legitimidad lo que están reclamando, van a tener una sociedad que de ninguna manera va a correrse un centímetro de garantizar la universidad pública y gratuita en la Argentina, algo que, para mi modo de ver, nunca debió estar en tela de juicio. Tal vez hay cuestiones para ajustar, el tema de la transparencia, tal vez el tema de la necesidad que sectores que pueden hacer un aporte a la universidad pública, hablo de los sectores pudientes, lo hablamos siempre con Willy acá, ¿no? Hay sectores que van a colegios de los más costosos privados, mandan a sus hijos a los colegios más costosos privados, y después secundaria, y después en la universidad no hacen un solo aporte a lo que es la universidad pública. Tal vez esos sectores tendrían que hacer un aporte, tal vez tendría que haber obviamente un compromiso en la currícula. Hay obviamente casos pero son todos menores. ¿Por qué lo planteo? Porque es muy menor
sería un gran paso para los sectores universitarios hacer ese tipo de gesto y no tendrían ningún otro tipo de cuestionamiento. Es decir, cuando vos te anticipás a la excusa que quieren utilizar algunos para meterte la mano en el bolsillo, bueno, rodeás de legitimidad lo que estás haciendo. Y eso me parece que es un tema a tener en cuenta, que ahora los universitarios que tienen el fallo a favor de la Corte tendrían que dar contra este gobierno que dice, bueno, son todos corruptos, y la verdad que no es así. No, los sectores universitarios han hecho grande la Argentina, podrán estar más enviciados o menos, podrán tener defectos, podrán tener muchas cosas para mejorar, pero de ninguna manera son el problema de la Argentina en este momento. Bueno, por último, el escándalo dentro del PRO, la renuncia de Esteban Bullrich, la respuesta de Fernando Andrés, el secretario general de la presidencia durante la gestión de Macri, mano derecha de Mauricio Macri, contestándolo, calificándole de injusto su argumento de por qué se había ido del PRO, por qué renunciaba al PRO. Básicamente es por la situación de Manuel Adorni, que se va el señor Esteban Bullrich, que ya estaba alejado de la vida activa partidaria, obviamente por su cuestión de salud, pero que me parece que intentó marcar una señal de alerta. Yo ayer lo dije, el problema es de liderazgo, después voy a estar avanzando sobre mi teoría, el problema es de liderazgo. Y el problema es que Mauricio Macri no da definiciones y eso está enturbiando y está generando un daño que, como ya le ocurrió a Macri en 2023, no está viendo en tiempo real, producto de un séquito, tal vez de que no le dice las cosas como se las tiene que decir. A veces llamar la atención, así como le pasó a Macri en su momento cuando gobernó, después le pasó a Milei, después obviamente le pasa al peronismo siempre, pero cuando estás en el poder y nadie se te anima, a veces perdés perspectiva de lo que te está pasando, y creo que a Macri en este caso sí le está pasando algo así. En su afán por no dar señales todavía concretas, está comprándose problemas internos dentro del partido, de su partido, que lo vio obviamente como fundador. Tenemos mucha más información, yo me separé algunas notas que estuve leyendo en el día de hoy, sobre todo en el diario Clarín. Hay una nota de Carlos Galván sobre la situación de Adorni en el Senado. Ustedes saben que se reunió Adorni con los senadores el otro día para intentar puentear a Bullrich, para intentar desplantarla. Bueno, ayer me parece que Bullrich dio una señal de liderazgo en el bloque al pedirle a los senadores que se levanten, y todos le obedecieron. Lo de la Libertad Avanza, estoy diciendo, no abrieron la sesión, no hubo sesión, se cayó la sesión, pero atención, hay una frase que voy a leer y después la voy a ampliar. Bueno, no, después lo leo, después lo comento, porque le quiero dar un tiempito un poco más profundo a esta nota, una muy buena nota de Carlos Galván que titula: Karina vigila el chat de los senadores y una frase de Adorni los deja congelados.